La gula es el deseo desordenado en el comer y en el beber. Tiene que ver con una necesidad muy básica, ¿no? Entonces, es una de las cosas más difíciles a veces de llevar, porque se confunde mucho también. Y cuando hablamos de desorden puede ser para un lado o para el otro, o por exceso o por defecto, ¿no? Cuando se dice exceso es por demás o defecto es por menos de lo que uno tendría que hacer realmente, ¿no? Hablemos de la virtud. La templanza ordena y modera la atracción de los placeres. La virtud nos regula de alguna manera, ¿no? en aquello que nos atrae y asegura el dominio de la voluntad sobre el instinto dentro de los límites de la razón y la fe. Sobre esto habíamos hablado también al comienzo. La virtud es el equilibrio justo y eso es lo que más tenemos que buscar, pero también asegurar ese dominio de la razón, no perder la razón, porque ahí está el vicio, justamente cuando repetimos y repetimos y repetimos sin pensar, sin razonar justamente, ¿no? Y el vicio de la gula tiene que ver con esto, cuando hacemos una cosa porque la repetimos una y otra vez y eso nos lleva, después nos maneja. Las virtudes también de la sobriedad. Sean sobrios, nos dice San Pablo, en varias oportunidades nos habla de esto, ¿no? Porque ya había en ese tiempo también, esto existía. Y bueno, él advierte contra estos excesos en el comer y en el beber. Incluso cuando se juntaban las personas, esto lo dice en la carta a los Corintios, cuando las pequeñas comunidades se juntaban para lo que sería la misa, ¿no? La fracción del pan, como se le llamaba en ese tiempo. Primero se compartía, lógicamente, y bueno, y ahí también ve algunos excesos, ¿no? Por eso va a advertir también en esto, como que no tengan cuidado, dice. La sobriedad, ser sobrios, no es solamente estar sobrios, ¿no? Que es lo distinto de estar borrachos, o sea, es ser sobrios. Ser sobrios en todo, también como cuando hablamos de la avaricia, tiene que ver lo mismo, ¿no? Es decir, es la sencillez, la modestia, ¿no? Esto de ser modesto también en el comer, buscar lo necesario, ser honestos, decentes, la decencia, la prudencia que nos hace de alguna manera también como calcular, ¿no? Organizarnos, a ver cuánto voy a comer, ¿no? Porque si me siguen trayendo, bueno, ¿y cómo? Estoy como el Pac-Man. La compostura, que fíjense que la palabra contraria es la descompostura, ¿no? Cuando nos descomponemos es porque le pifiamos un montón de cosas. Tener como una compostura. La mortificación, que esta palabra casi no existe, que es de alguna manera renunciar a algo por algo mayor, ¿no? Pero esto es como en un último paso, de alguna manera, ¿no? Cuando ya tenemos que llegar a eso es porque primero no tuvimos en cuenta otras cosas. Tenemos ahí en el cuadro Esaú, cuando viene hambriento del campo y ve a su hermano Jacob, que había hecho un riquísimo guiso de lentejas, ¿no? Y desesperado le dice, dame un poco de ese guiso de lentejas, dame de eso, dame de eso. Y su hermano aprovecha esto que le estaba pasando a Esaú para decirle que le venda su primogenitura, él es el hermano mayor. Y bueno, él le dice, bueno, ¿qué me importa ahora la primogenitura? Bueno, dame de comer eso, que estaba desesperado por comer, y bueno, ahí pierde por esto, ¿no? De ahí viene ese pecado también, de que no le importó nada, no le importó ser el primogénito, y de alguna manera lo negoció por un plato de lentejas, ¿no? También vemos en otras partes el maná, las codornices, el pueblo en el desierto, recordemos esto, ¿no? Que pedía a Dios, se quejaba todo el tiempo, ese pueblo insoportable un poco, ¿no? Que después querían carne, bueno, Dios le manda las codornices. Esto lo vemos en el libro de los Números. Y el Salmo 104 va a decir, ¿no? Dios le mandó un cólico por su gula, por esto de que estaban tanto insistiendo, ¿no? Con el maná también van a pecar porque van a juntar de más algunos, por como se dice
para que se entienda, ¿no? Por angurrientos, y después se le termina pudriendo, se le termina agusanando, ¿no? Porque Dios les había dicho que agarren lo necesario nada más, no, ellos quisieron agarrar más, algunos, y les pasó esto, ¿no? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarlo, somos una unidad. El cuerpo no es una propiedad, es decir, es mi cuerpo, hago lo que quiero, ¿no? No es algo aparte tampoco, no es algo distinto de nosotros. En un tiempo algunos lo entendieron mal a esto, ¿no? Entendieron como al cuerpo como algo malo, la materia como algo malo también, ¿no? Por eso se lo castigaba, se lo quería dominar de una manera equivocada, una mala comprensión de nuestro ser humano, ¿no? De lo que es la unidad del cuerpo y alma. Somos uno. Somos uno. Y ahí tiene que estar también nuestra aceptación. Es decir, lo que somos, lo somos en cuerpo y alma. No podemos estar separando, ¿no? Ahí está también la aceptación de uno mismo. Somos una unidad. San Pablo nos dice que andemos como en plena luz, en pleno día, con dignidad, en la carta de los Romanos. Y después nos dice también, hablando de los que viven de una manera distinta, viven como si su Dios fuera el vientre. O sea, esto de vivir para comer, ¿no? Y no comer para vivir. El desorden alimenticio puede ser entonces, como dijimos, por exceso o por defecto. Cuando uno dice, bueno, me excedí, abusé, ¿no? Y después, peor todavía, si estoy dependiendo, o sea, no puedo parar de comer. Y si no, lo otro también, ¿no? No comer lo suficiente. Estar pensando en la figura, en el cuerpo perfecto, entre comillas, y capaz que no comer por eso, ¿no? Eso también es pecar de gula. Descuidar lo necesario. Y esto reviste muchísimas formas. Cuando no es suficiente esto también, ¿no? La búsqueda de saciarse puede proceder también del egoísmo o de una autocomplacencia, de una persona que también quiere darse los gustos, los placeres, que está pensando nada más que en sí mismo, ¿no? En la gula también se reflejan otros deseos, ansiedades, temores, insatisfacciones acerca de sí mismo. Puede estar mezclado con la vanidad, la tristeza, la dejadez, el abandono en este sentido también, ¿no? El descuido. El descuido de uno mismo, es decir, no es del cuerpo solo, no es toda la persona, volvemos a lo mismo. Tanto si come demasiado como que no come nada también. La necesidad de compartir, la búsqueda de compensación, volvemos a algo que ya dijimos antes también, la competencia en algunos casos, ¿no? O esto de querer ser más que el otro, competir, o verse uno mejor que el otro, estar mirando esas cosas. En esto, San Juan Casiano nos habla de la continencia del estómago, nos dice, ¿no? Refiriéndose a la gula. Como esto con lo que tenemos que luchar permanentemente también. Y bueno, que se puede dar en distintas situaciones, tanto por estar solo, que a veces uno puede comer por esa ansiedad, por esa tristeza, por un montón de cosas, o por broncas, por nervios, o por estar acompañado. Uno dice, bueno, vamos a festejar y como de más, ¿no? Tomar también de más, puede estar asociado a muchas cosas. Hay una anécdota que contaba un religioso, ¿no? Que veía, era como el discípulo que veía a su maestro y decía, bueno, lo vi cómo rezaba y yo también quise rezar. Lo vi cómo celebraba la misa y también quise ser como él, ¿no? Lo vi en la caridad con los demás y lo quise imitar. Lo vi como comía y perdí la fe, dice, ¿no? La abstinencia exagerada de alimentos hace que el organismo pierda su vigor, tornándolo perezoso en su servicio espiritual, o que el cuerpo, sintiéndose pesado por el exceso de comida, produzca en el alma pereza y relajamiento. O sea, se puede pecar desde las dos maneras también, por relajarse demasiado o por ser muy estricto. O se va para un lado o se va para el otro, de alguna manera. Y San Agustín nos advierte, ¿no? Nos dice, cuidado con la concupiscencia del ayuno.
El que quiere hacer ayuno y se pasa de largo también, ¿no? Como que ya le termina gustando. Entonces dice, eso ya no tiene sentido. En el desorden, por esos cuidados excesivos, puede haber detrás un narcisismo, un perfeccionismo, una falta de armonía. En algunos casos hay conductas compulsivas o autodestructivas. Tenemos que estar bien, como decíamos en algunos anteriores también, en el tema afectivo-emocional. Esto es muy importante. Y cuando hay desequilibrios, que es lo contrario justamente, siempre se ve que falta algo de esto, ¿no? Que uno afectivamente o emocionalmente no estaba muy bien. La medida, como se dice, la medida, ¿no? De ser medidos, la autodisciplina, una palabra muy desconocida, pero que somos nosotros los que tenemos que controlar y tenemos que ponernos los límites, la medida, es decir, no va a estar alguien ahí quizás marcándome, diciéndome come esto, no comas aquello, esto. Somos nosotros mismos, ¿no? La responsabilidad es nuestra. Y también la decisión. Somos libres, Hagamos uso de esa libertad para el bien, de elegir bien, de decir, bueno, esto sí, esto no perder el control, ¿no? Busquemos entonces el verdadero alimento, el Señor, lo que Jesús nos dice en el capítulo 6 de San Juan, discurso del pan de vida, ¿no? Pero Él mismo es nuestro alimento. En varias ocasiones Jesús habla de esto, ¿no? Él dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que me llena, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos llena realmente, más allá del alimento material? Más allá de estar con el Señor, ¿no? En este sentido de entender lo que es la comunión, pero lo que realmente nos llena. Busquemos eso, lo que Jesús nos dice, que es su persona, para no estar vacíos.